Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Marco. Buenas tardes, profe. Buenas tardes para todos. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Marco, muchas gracias por tu participación. Como les había comentado, hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del ingeniero Marco Guevara. Marco es egresado del pregrado en Ingeniería Química de la Universidad Nacional sede de Bogotá. Es egresado de la maestría en Ingeniería Química también de la sede de Bogotá y actualmente es investigador doctoral en la Universidad de Estrasburgo en Francia. Con Marco ya nos conocemos hace varios años y hemos hecho varios trabajos, hemos colaborado bastante y Marco es un experto en modelación de procesos en general y modelación de dinámica computacional de fluidos. Entonces, hemos organizado dos charlas. La charla de hoy es introductoria sobre en general CFD y la parte teórica. Y el próximo jueves tendremos una charla práctica en donde veremos cómo se utilizan las herramientas y veremos casos prácticos de cómo se hacen simulaciones. Entonces, Marco, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por tu participación y adelante. Muchas gracias, profe. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla y me confirman, por favor, si pueden ver lo que estoy compartiendo. A ver, parece que ya la vemos. Listo, listo, vale. Vale. Eh, Listo, nada, pues gracias nuevamente por la invitación. Buenas tardes a todos. Entiendo que hoy estamos tanto con estudiantes de maestría como de pregrado, ¿no? Sí, tenemos estudiantes de la maestría en Ingeniería Ambiental, de maestría en Ingeniería Química y estudiantes de pregrado en Ingeniería Química y Ingeniería Agrícola. Ah, ok, Entonces, listo, más excelente. variado, sí. Ujú. Listo, no, listo, excelente, excelente. Eh, bueno, no, entonces en ese caso, yo creo que el tema va a ser súper interesante. Para las personas que están en el pregrado en ingeniería en este momento. Eh, yo voy a hacer como, me voy a detener en algunas cosas que normalmente uno no ve en el pregrado. Si tienen preguntas, pues pueden interrumpirme y hacérmelo saber y yo voy a intentar hacerlo de la forma más clara posible. Eh, y bueno, pues nada, pues empecemos. La idea es que discutamos un poco sobre la dinámica computacional de fluidos, específicamente con el software ANSYS Fluent. Entonces, pues demos comienzo. Vamos a pasar por todas las etapas digamos, de modelación y algunos ejemplos de la aplicación ya práctica de esta tecnología, de este enfoque. Entonces, pues comencemos por hablar un poco de qué es CFD. CFD es dinámica computacional de fluidos y básicamente, si lo llevamos a una definición muy simple, estamos hablando de la solución numérica de las ecuaciones de los fenómenos de transporte en los fluidos. Fenómenos de transporte, bueno, pues hay tres. El primero, pues, que uno estudia es todo lo relacionado con mecánica de fluidos, que, digamos, si lo llevamos a términos de fenómenos de transporte, sería transporte o transferencia de momento. Y adicional a eso ya está lo que corresponde a transferencia de calor y transferencia de masa, que son términos que, digamos, en el mundo de ingeniería van a volverse cada vez más familiares, perdón, y que uno escucha con más frecuencia, ¿no? Entonces, la idea es dar solución a las ecuaciones que gobiernan estos fenómenos de forma numérica. Cuando decimos de forma numérica es básicamente usando métodos numéricos y para ello usamos un computador que pues tendrá que ser más o menos potente dependiendo de qué tan complejo sea el sistema que estamos analizando. Hay varios enfoques numéricos para dar solución a este tipo de ecuaciones.
un enfoque, digamos, clásico, que ya está empezando a quedar un poco atrás, es el de elementos finitos. Digamos, en los últimos años, podemos hablar de las últimas 2 décadas, ha ido tomando fuerza este enfoque que se llama volúmenes finitos. Volúmenes finitos digamos, tiene unas ventajas en sus algoritmos al dar solución a estas ecuaciones, y de hecho el software que vamos a trabajar en nuestro taller, en nuestra parte práctica, utiliza este enfoque de volúmenes finitos. Aplicaciones de este enfoque, hay muchas en varios campos, básicamente en todo lo que tenga fluidos, ¿no? Tanto en ingeniería como en ciencias, todo lo que tenga fluidos. Estamos hablando de ingeniería ambiental, ingeniería química, en procesos, bioprocesos, en áreas como la ingeniería mecánica, como la ingeniería agrícola. Y digamos ya en la parte más del desarrollo y la evolución misma de la herramienta, ingeniería y ciencia de computación, matemáticas, física, que finalmente, bueno, pues es un poco más al detalle del fenómeno. Como les decía, pues es todo lo que tiene que ver con fluidos, es algo que es clave. Normalmente, pues, puede haber sistemas en los que no propiamente tenemos fluidos. Por ejemplo, si tenemos un reactor de plasma o un sistema con plasma, propiamente no podemos decir que es un fluido. Entonces, esta tecnología no nos serviría en ese caso. Tendríamos que hacer otro tipo de modelación distinto. Sistemas, por ejemplo, en el espacio, donde hay un vacío y ausencia de fluidos. Entonces, en ese caso, pues no podríamos hablar de este enfoque. Entonces, sería otro tipo de modelación. Entonces, esto es a lo que nos referimos cuando estamos hablando de dinámica computacional de fluidos. Normalmente es una técnica que no se estudia digamos, en las primeras etapas de ingeniería. Es una técnica más bien avanzada, después de que ya se tiene una base de los 3 fenómenos aparte. Digamos, ya cuando hemos visto fluidos, cuando hemos visto transferencia de calor, cuando hemos visto transferencia de masa, y todo esto pues ya se integra a un estudio más detallado de lo que pasa dentro de los sistemas de proceso. La base teórica, pues aquí no me voy a detener mucho. La base teórica es las ecuaciones de Navier-Stokes. Estas ecuaciones de Navier-Stokes lo que resumen es los 3 fenómenos de los cuales les hablaba hace un momento, que es transferencia de momento, todo lo que es la mecánica de fluidos, la ecuación de continuidad y la ecuación de energía. Adicionalmente tendríamos una ecuación de transferencia de masa. ¿Sí? Cuando hablamos de dinámica de fluidos, siempre vamos a tener estas dos, momento y continuidad. Empiezo por la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad básicamente es que tiene que conservarse la misma cantidad de masa en el sistema. Tiene que ser consistente la cantidad de masa que entra con la cantidad de masa que sale. Si hay acumulación, pues esta acumulación tiene que ser consistente con las características del sistema. Estos son conceptos que normalmente pues se deben cumplir en todo momento, en todo sistema. Y en términos de ingeniería, pues es la base de todos digamos, los cálculos de ingeniería. En pocas palabras, sería una parte de la primera ley de la termodinámica. Cuando empezamos a hablar ya de momento, de la ecuación de momento, estamos hablando no tanto de cantidades termodinámicas, sino de cómo es el movimiento del fluido dentro de un sistema. Estamos hablando ya en términos vectoriales de velocidades en las direcciones X, Y, Z. Entonces, ¿cuál es el componente que dominaría, por ejemplo, el flujo de un fluido en un sistema, en una tubería, en una turbina, en un refrigerador, incluso por ejemplo, en el ambiente de un vehículo, dentro de un vehículo, a bordo de un vehículo? Y esto cómo interactúa con la presión y
con la deformación del fluido. Entonces los vectores pues van a hacer que el fluido se mueva, lo van a deformar y todo esto pues genera interacciones que en estas ecuaciones se expresan siempre de formas diferenciales, son ecuaciones diferenciales parciales. Digamos, lo mínimo que podemos ver es la parte de fluidos, y si hay cambios en temperatura, pues entraríamos a ver la ecuación de la energía. Y si hay cambios en la transferencia, en términos de transferencia de masa, es decir, si digamos las composiciones de los fluidos están cambiando por alguna razón, si hay reacciones, si hay composiciones de corrientes diferentes entrando al mismo equipo, todo eso pues va a llevarnos a sistemas con transferencia de masa y pues ya será otra ecuación. Entonces, como les decía, esta es como la base teórica. ¿El objetivo cuál es? Darle solución a estas ecuaciones. Resulta que, bueno, estas ecuaciones no tienen una solución analítica, es decir, no puedo aplicar un método de solución de integrales para llegar a una respuesta. Lo mejor que puedo hacer es aplicar un método numérico para darle una solución a estas ecuaciones y así conocer las diferentes variables. Y la idea es conocer las variables en el espacio. Digamos, normalmente el enfoque clásico uno tiene las entradas y las salidas. Entonces uno quiere como predecir qué va a obtener a la salida, cuánta energía, por ejemplo, cuánto trabajo, por ejemplo, si va a bombear, qué tanta potencia de bombeo necesito, ese tipo de cálculos clásicos de ingeniería. Acá el objetivo es ver qué sucede dentro. Entonces, por ejemplo, si analizo una turbina, yo quiero ver qué está pasando dentro de la turbina, si hay algunas zonas de la turbina en las cuales hay mayor o menor turbulencia, por ejemplo, si hay zonas que están siendo desaprovechadas porque no hay suficiente flujo en esa sección de la turbina. Por dar un ejemplo, en ese caso, pues CFD sería el enfoque más adecuado. Luego, pues tenemos una forma de simplificar pues todo este tema teórico es llevarlo a una ecuación general. La idea con la ecuación general es que podemos escribir una sola ecuación de esta forma y no varias, como veíamos antes, sino lo llevamos a una sola ecuación sobre la variable phi. Esta variable phi va a ser cualquier propiedad y puede tomar diferentes valores. Y esta ecuación va a tener siempre la misma forma. En la cual tenemos un término que depende del tiempo y va a ser cómo cambia el phi con el tiempo. Otro que va a ser el término convectivo, que es de acuerdo al movimiento de las masas de fluido, cómo va a cambiar phi. Otra es el término difusivo, que es cómo va a cambiar phi, pero a nivel local, es decir, con el volumen más cercano de fluido en cada punto. Y habría un término fuente, un término source, que lo que nos sirve es para tener en cuenta otros fenómenos que pueden entrar a jugar ahí. Por ejemplo, si hay reacciones, la aparición o el consumo de una sustancia. Podemos tener en cuenta también si hay, por ejemplo, alguna fuerza que actúa sobre el sistema, por ejemplo, en un bombeo, si en un sistema de bombeo podemos inducir un momento en el fluido en cierto punto, y eso va a entrar como un término fuente. Y esta ecuación pues, nos va a servir para cualquier variable que phi quiera representar, mientras sean variables de transporte, claro está. Entonces lo que podemos decir es que esta es la ecuación general y si phi toma el valor de 1, se va a convertir en la ecuación de continuidad. Si toma el valor de la velocidad en x, va a ser la ecuación de momento en x. Si toma el valor de la velocidad en y, va a ser el momento en y, y así igual para z. Si toma el valor de la entalpía, va a ser la ecuación de energía. Y si toma el valor de la composición, por ejemplo, va a ser una ecuación de transferencia de masa. Entonces, esto es lo que nos ayuda es a, por ejemplo, si tenemos un sistema con muchos componentes, pues simplemente vamos a tener varias ecuaciones con varias composiciones, una ecuación por cada componente dentro del sistema. Lo complejo es que pues vamos a tener un sistema de ecuaciones diferenciales parciales de varias ecuaciones, obviamente, con varias variables,
y que no tienen solución analítica, es decir, no las podemos solucionar a mano. Que por eso nos vemos obligados a usar el computador, a buscar la forma de darle solución numérica, normalmente pues con métodos numéricos y a través del enfoque que les comentaba de volúmenes finitos. Esa ecuación también se puede escribir de forma integral, tanto de forma diferencial como de forma integral. La idea de verla de forma integral es verla en términos de qué es lo que está jugando, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que estas partes juegan de acuerdo al volumen, esta de acuerdo al área y esta nuevamente de acuerdo al volumen. Y empezamos a ver que hay como un factor espacial que juega, ¿no? Que es como, bueno, este volumen es el volumen de qué, esta área es el área respecto a qué, ¿sí? Y pues eso es clave para entender cómo el software internamente le da solución a las ecuaciones. Listo, entonces pasamos a la estrategia general. La estrategia general básicamente son 3 pasos. Cuando hacemos CFD tenemos 3 grandes pasos: preprocesamiento, procesamiento y postprocesamiento. El preprocesamiento es alistar, digamos, toda la información que vamos a incluir, a meterle al sistema, a meterle a la simulación. El procesamiento es básicamente el computador haciendo los cálculos. Y el postprocesamiento es cuando ya tengo los resultados, digamos, los archivos de salida del modelo, qué tipo de análisis voy a hacer, qué variable quiero inspeccionar, a qué conclusiones puedo llegar. Y normalmente es un proceso iterativo. Normalmente yo hago el proceso, aquí busco lo que quiero ver, el fenómeno que quiero ver, y no lo veo claramente o los resultados no son tan, digamos, tan ilustrativos como yo quería, o tan claros como yo quería, entonces tengo que volver a empezar a hacer los ajustes en mi modelo, volverlo a correr hasta tener un modelo adecuado. Y dentro de cada etapa pues hay varias actividades. En el preprocesamiento vamos a ver lo que es definir geométricamente el sistema. Nosotros lo llamamos dominio. Luego hacer la malla, yo les voy a explicar qué es la malla, y luego definir los criterios de convergencia, es decir, matemáticamente cuando mi método ha llegado a una solución viable. Y el setup, que es seleccionar qué fenómenos entran, si es un sistema turbulento o no, si hay, como les decía, transferencia de calor o no, transferencia de masa o no. Todo eso son decisiones que se toman acá en el preprocesamiento. Luego, como les decía, el computador corre y nos da resultados. Y esos resultados luego tenemos que analizarlos. Aquí tenemos varios tipos de análisis, cuantitativos o cualitativos, y finalmente debemos llegar a unas conclusiones cuando el proceso de modelación ha finalizado. Entonces vamos a pasar por estas etapas. Empecemos por el preprocesamiento. El primer paso grande y que siempre debemos pasar por ahí es definir el dominio. El dominio, como les decía, es geométricamente qué vamos a tener en cuenta para la modelación. En este caso tenemos que pensar que normalmente cuando pensamos en la geometría pensamos en la parte pues dura del sistema. Por ejemplo, aquí en este caso, en esta parte, vemos el manifold de alimentación de un motor, de un sistema de combustión. Entonces, normalmente nosotros como ingenieros pues pensamos en que le vamos a poner aquí 3 brazos, que le vamos a poner unos flanches con unas tuercas, con unos empaques, por ejemplo, y eso va a ser pues el acceso del material a la cámara de combustión. Y en CFD pues tenemos que tener cuidado de además definir claramente dónde va a suceder el fenómeno. Por ejemplo, si lo que yo quiero es modelar el paso de ese flujo, puede ser un combustible, por ejemplo gas natural, a través de estos brazos del manifold. Ese es el volumen que yo debo definir para mi simulación. Yo en realidad voy a trabajar con el espacio donde va a fluir la sustancia
y no la parte metálica donde, digamos, que va a ser el cuerpo de, del sistema, que finalmente es lo que hace el diseño de ingeniería, es esta parte, pero en la modelación nos interesa lo que sucede dentro. Aquí vemos otro ejemplo en el que, por ejemplo, teníamos un sistema con gas natural y queríamos modelar qué pasaba dentro de ese sistema de gas natural que tenía dos secciones concéntricas para realizar el proceso. Era un sistema altamente turbulento, centrífugo, entonces nos interesaba realmente cómo iba a comportarse el gas natural al pasar por esta tubería y por este sistema anular, por este espacio anular, y no realmente la parte mecánica. Digamos aquí, si ustedes ven el sistema abajo, no tiene tanto detalle como el sistema de arriba en términos de tornillos, flanches y esto, sino dimos toda la importancia a lo que va a pasar dentro, por donde va a pasar el fluido. Y estos volúmenes amarillos es justamente ese espacio por donde el fluido va a pasar y es lo que vamos a trabajar para la simulación. Luego pasamos a la malla. Entonces, retomo como les decía, en las ecuaciones, ¿se acuerdan que había como alusión a términos espaciales de área, de volumen? Y como les decía, el método es de volúmenes finitos. Aquí lo que tenemos es el primer, digamos, el primer paso para desarrollo numérico a la simulación, que es tomamos este volumen que les decía, y lo vamos a dividir en muchos volúmenes pequeños, en fragmentos pequeños, que pueden tener varias formas. Pueden ser piramidales, pueden ser tetraedros, pueden ser poliedros. Por ejemplo, acá en el caso del carro de carreras, son poliedros. Aquí en el caso de la izquierda, que es el mismo sistema de gas natural que les comentaba acá, son tetraedros. Por eso se ve la superficie como triangular. Y lo que tenemos es la división del volumen en muchos pedacitos. Estas mallas pueden ser de muchos elementos, desde miles en las mallas más simples hasta varios millones en los casos más complejos. Eh, la malla puede ser más refinada, digamos, cerca de algunas características que nos interesen, o más refinada dependiendo también del modelo. También hay mallas móviles que se van, digamos, a medida que el fenómeno va desarrollándose, la malla va cambiando. Y bueno, como ustedes imaginarán, pues esta malla es un paso crítico. De esto depende, digamos, de una buena división de la malla, de una buena calidad de la malla, dependerá llegar a una solución. Digamos, en principio mi objetivo es llegar a algún tipo de solución y ya luego a un tipo de solución que además sea preciso, que me sirva para lo que yo quiero. Para eso hay algunos criterios de calidad de malla. Yo aquí voy a mostrarles como los más utilizados. Y bueno, empecemos por la calidad ortogonal. Entonces, en cada malla yo puedo calcular todos estos tipos de criterios. Y yo, como les decía, voy a tener, por ejemplo, aquí había una malla de varios millones de elementos. Y esto es una distribución de cómo cada cantidad de elementos toma un valor de orthogonal quality en este caso. Es la métrica utilizada. Entonces ustedes ven que la mayoría de elementos pues tienen una calidad ortogonal buena, de 1, 0.88, 0.75. Eso está bien. Ya les voy a explicar por qué. Eso está bien porque aquí tenemos dos elementos de la misma malla. Digamos que estamos viendo esta malla, perdón, esta de la izquierda, y tenemos dentro de esa malla dos elementos. Un elemento que es como, si lo vemos es como un poco deforme, como que, mira, en un lado tiene una cara pequeña, pero las otras caras son alargadas. Entonces como que no es muy regular, no es bien eh, como, como un elemento bonito, o sea, tiene algún tipo de desfase, de sesgo en una de sus caras.
Y un elemento de buena calidad, como el que vemos aquí a la derecha, es un elemento en el que vemos un poco más de regularidad, como que todas sus caras son parecidas o la longitud de las aristas son la misma o se parecen mucho. Entonces, dependiendo de qué tan bueno o qué tan malo sea un elemento, vamos a darle una clasificación. Por lo general, en este caso, cuando hablamos de orthogonal quality, un elemento muy muy bueno, el elemento perfecto, va a ser un cubo y va a valer 1. Y el elemento más malo, que sería un plano, por ejemplo, o sea, un elemento todo despichado, sería 0. ¿Por qué es de esta forma? Porque si nos fijamos en cómo, por ejemplo, un fluido pasaría a través de estas figuras, acá pasa como de forma más normal a las caras. Digamos, entraría por acá, saldría por acá y pasaría paralelo a la cara de atrás, por ejemplo. Pero sigamos, cojo el elemento malo y paso de esta forma, paralela a las caras más largas. Cuando esté en esta parte delgada puedo tener problemas porque las tres caras están unas muy cercas de otras, se vuelven pequeñas, entonces numéricamente mi sistema puede no funcionar muy bien. Entonces es por esta razón que se califica como este malo, este bueno, este 0 y este 1. Y lo que yo quiero es que mi malla pues esté lo más cercano de 1 posible, o sea, que todos los elementos de la malla sean buenos y que muy poquitos sean malos. Eh, yo no quiero que el peor elemento de mi malla sea muy malo, porque por un solo elemento mi simulación puede fallar. Entonces yo siempre hago el control de calidad de la malla mirando el peor elemento de la malla. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que estamos con 0.17, 0.20, el peor. Perdón. Eso quiere decir que mi peor elemento de la malla va a tener ese valor. Y sobre ese es que voy a aplicar el criterio. En el caso de orthogonal quality, hay un criterio que nos dice que la malla no tiene, el peor elemento de la malla no tiene que ser menor a 0.01. En este caso, por ejemplo, la malla era muy buena, porque el peor estaba en 0.1, estamos 10 veces mejor que el criterio. Como les decía, miro el peor porque un solo elemento malo me daña todo. Y aquí vemos nuevamente lo que les comentaba. Vemos, por ejemplo, aquí que 1 es muy bueno y 1 sería un cubo. Un cubo perfecto, un cubo en el que todas sus caras y todas sus aristas tienen el mismo tamaño. Un tetraedro nunca será un elemento perfecto, o sea, nunca vamos a tener un tetraedro de valor 1, pero pues sí te puede tener valores de más de 0.5, 0.6, 0.7, como el que veíamos aquí, hasta incluso 0.9, si es así muy, muy regular. Y ya nos vamos volviendo cada vez menos calificado el elemento si este se hace más deforme, por decirlo así. Si es un plano, pues será 0, porque pues una de las caras o varias de las caras desaparecen totalmente. Eso matemáticamente es una indeterminación, es como si dividiéramos por 0. De una vez, matemáticamente nos da un error. Entonces, este es el primer criterio. Los otros criterios son muy parecidos, pero miramos otras cosas. Este otro criterio se usa mucho, es el aspect ratio o relación de aspecto. Y aquí lo que vemos también es que apuntamos a tener como un cubito perfecto y lo que hacemos es mirar la relación de A sobre B, donde A es desde el centroide de cada volumen de la malla, miramos cuánto hay de distancia hasta una de las aristas y hasta la cara, el centro de la cara, de la superficie de una de las caras. Y este valor promedio de cada elemento es el que miramos. También aquí lo que nos interesa es ver cuáles son los valores que nos dicen, bueno, los elementos de la malla están buenos o malos. Entonces aquí el criterio es el siguiente, que debe tener un valor bajo. O sea, en el anterior, ¿se acuerdan? Buscábamos un valor alto, aquí buscamos que sea un valor bajo, y el objetivo es que este esté entre 10 y 20. Si el valor ya empieza a ser muy grande, digamos más de 35, pues ya empezamos a tener una malla de menor calidad y
Digamos, el ideal es que esté por menos de 20, menos de 35 es aceptable, más de 35 ya empezamos a tener la posibilidad de que la simulación falle. Ahí está este otro criterio que se llama sesgo, es skewness en inglés, y lo mismo, aquí si ustedes se dan cuenta, el análisis es también geométrico, es un poco más abstracto porque estamos poniendo los elementos dentro de una esfera y lo que vemos es cuál es cuál es la medida ideal respecto a la esfera que contiene el elemento y lo comparamos con la característica real del elemento que se está evaluando. Entonces aquí es un poco como el primer criterio que veíamos, el orthogonal quality, pero bueno, perdón, como el aspect ratio, pero este sí va de 0 a 1. Entonces cuando estamos en 0, es muy bueno, quiere decir que no hay sesgo, es decir, respecto al elemento ideal que podría, bueno, respecto al valor de sesgo que este elemento podría tener para el volumen que tiene, qué tan descuadrado está, digamos, qué tan desviado está. Entonces, si está a 0, pues quiere decir que coincide perfectamente con la mejor forma que podría tener, es un buen elemento, y esto pues se va a ir degradando hasta que el elemento pues está totalmente deformado y ya tiene un valor de 1, es decir, está totalmente fuera lejos de lo que sería lo ideal. Listo, con esto, digamos, cubrimos lo que es malla. Hay otra forma que ya no se utiliza realmente, que se llama evaluación, ¿cómo era? Convergencia de malla, análisis de convergencia de malla, que era que se hacía una malla, se corría la simulación, luego se hacía otra malla un poco más fina, se corría la simulación, luego otra un poquito más fina quiere decir con más elementos más chiquitos, y así varias veces, y se miraba la variable de interés. Cuando ya esta dejaba de variar, es decir, yo ya seguía refinando mi malla, pero el resultado seguía siendo el mismo, esa malla era la buena. El problema, pues, como ustedes pueden imaginar, es que tomaba mucho tiempo y con la potencia de los computadores de la época, de hace 20, 30 años, pues tomaba todavía más tiempo. Entonces, por eso se volvió como muy popular usar estos criterios de calidad de malla para ganar tiempo y de antemano tener una idea de qué tan exitosa o qué tan confiable va a ser la simulación respecto a la malla. O al menos así yo sé que si tengo algún error, no es debido a la malla, es debido probablemente a otro factor diferente. Listo. Hasta ahí, si hay alguna pregunta, están muy perdidos o quieren que me vuelva algún punto en especial de la presentación. No sé, de pronto si alguien tiene alguna pregunta, comentario, Camilo. Yo, yo tengo una pregunta, gracias, buenas. Respecto al software que tú recomiendas, ¿este necesita mucha capacidad de computación o de qué capacidad estamos hablando? Ok, si digamos para empezar en casos sencillos, no necesitas un computador de mucha potencia. Los computadores de hoy ya de hecho son bastante potentes. Entonces, podemos empezar a correr varias simulaciones en un computador de mesa normal, incluso en un portátil, en un computador portátil normal. Y hay varios software que son muy buenos. Ya digamos para aplicaciones pues de más escala, donde se necesita más precisión y sobre todo donde hay muchos fenómenos ocurriendo al tiempo, sí es necesario pues tener un equipo de alto desempeño o un clúster de trabajo de varios computadores. Pero normalmente, y yo creo que esa va a ser la normalidad cada vez, que esto se pueda correr en un computador de mesa. Yo recuerdo cuando yo estaba en ingeniería, como en tercer, cuarto semestre, se usaba mucho MATLAB y era un software súper pesado. Se demoraba un montón instalando, para abrir se demoraba un montón.
Cuando uno corría cosas ya medio complejas también se demoraba un montón. Y cuando yo ya estaba en la maestría, había gente que corría MATLAB en el celular. Entonces yo creo que no estamos a mucho tiempo de que con esto suceda algo parecido, que con cualquier dispositivo podamos correr simulaciones bastante pesadas, sin, vamos a tener la potencia de cómputo a la mano. Ok, gracias, Marco. ¿Listo? ¿No, no más preguntas? Listo, entonces sigamos. En cuanto al setup, cuando hablamos de setup, estamos hablando, ya digamos, tenemos nuestra malla en el software, en este caso es Fluent, vamos a ver algo parecido a lo que está en pantalla, en el que tenemos aquí la malla representada en el espacio de simulación, y vamos a tener pues la ventana de comandos y todas las opciones que nos da el software para configurar el caso. Entonces a esto le llamamos setup, que es configurar la simulación donde le vamos a decir cuál es el fluido que vamos a trabajar, qué sustancias componen este fluido. Le podemos decir si es, por ejemplo, un sistema estacionario, si es un sistema transitorio, si es un sistema turbulento o si es laminar, si es un sistema que tiene intercambios de calor o no, si tiene reacciones o no. Entonces, definir todos estos fenómenos y los parámetros que vamos a usar para modelarlo es lo que llamamos como setup. Ya ahora yo les voy a mostrar como algunos de los fenómenos que uno puede configurar y más o menos en qué se basan estos dentro de este enfoque. Luego viene el processing. Processing, como les decía, es el software corriendo, sacando resultados. Entonces aquí lo que vemos es un pantallazo del reporte de convergencia de una simulación transitoria. Una simulación transitoria, es decir, dinámica, en el cual con el tiempo va a ir cambiando el fenómeno. El fenómeno evoluciona con el tiempo. Por eso vemos así como varios picos, perdón. Por cada paso de tiempo vamos a tener una convergencia pseudoestacionaria. Y ahí entonces vamos a ver cómo el sistema va a ir evolucionando. Aquí, por ejemplo, teníamos que el sistema era tridimensional, porque tenemos X, Y y Z. Si hubiéramos corrido un sistema bidimensional, solo veríamos X y Y, por ejemplo. Está la ecuación de energía, eso quiere decir que hay transferencia de calor de alguna forma, puede ser convectiva, puede ser difusiva o radiativa. Es un sistema turbulento, por ejemplo, aquí yo conozco aquí estas funciones son de turbulencia, y esta es una modificación al sistema para que sea multicomponente, es un componente de una mezcla. Entonces hay transferencia de masa. Entonces ya son como cosas que ustedes van a ir viendo digamos, con la experiencia en el modelo. Ustedes ya empiezan a darse cuenta, listo, esta simulación es complicada en este sentido. Aquí, por ejemplo, vemos que la energía converge mucho mejor porque tengo valores de error más bajitos. Y, por ejemplo, la continuidad no converge tan bien al principio. Bueno, digamos, es como un poco con la experiencia, ustedes van a ser capaces de ir diagnosticando matemáticamente qué va pasando con el simulador y si va en buen camino o no, para detener la simulación, hacer ajustes o dejarlo llegar al final. Ya cuando hemos pues completado esta parte del processing, tenemos los archivos de resultados y tenemos que analizarlos. Entonces, vamos a ver un poco perdón, algunos tips y algunas formas de analizar estos resultados. Para tener en cuenta, hay dos tipos grandes, digamos, de resultados que puedo obtener de CFD y en general de cualquier tipo de
de análisis en ingeniería, pero en CFD es particularmente claro que hay resultados cualitativos y resultados cuantitativos. Cuando hablo de resultados cuantitativos, estoy hablando un poco en una forma un poco más general, cómo se distribuyen los resultados, digamos, en el espacio y cómo se distribuyen de acuerdo a cierta característica de mi sistema. Por ejemplo, acá, estos son resultados de una simulación que se hizo para una emisión de contaminantes en un bus escolar. Entonces lo que teníamos era un bus escolar con 3 posiciones de exhausto, de tubo de escape, y por ahí se liberaba un contaminante. Y ese contaminante, pues, iba a tocar la superficie del bus. Aquí vemos, por ejemplo, la malla del bus. Pues son como, creo que eran varios millones de elementos porque simulábamos el aire dentro y fuera del bus. Y en estos resultados lo que estamos viendo es en la parte trasera del bus, en esta superficie, cómo se distribuía esta contaminación que salía de este tubo de escape. Y lo comparábamos contra otra simulación que hizo una persona en Estados Unidos y comparábamos nuestro modelo de nuestro bus contra el modelo y el bus de ellos allá en Estados Unidos. La sustancia que se simuló, bueno, fue un trazador, un gas trazador. Y lo que veíamos, entonces aquí es el de referencia es el de Estados Unidos y el de que llamamos CFD Own es el de nosotros. Y comparamos, entonces decimos, bueno, ellos aquí obtuvieron que, bueno, la parte más contaminada está del lado del exhausto, obviamente, y cubre como la mitad del bus. En nuestro caso, se deformaba un poquito aquí. Luego aquí teníamos que a mayor velocidad, si ustedes se fijan aquí, esto es a 32 kilómetros por hora, esto ya es a 64. El bus en Estados Unidos cubría un poco más de área, cambiaba un poco el patrón, digamos, se difuminaba aquí un poquito, pero cubría más área. Y en el de nosotros cubría más área, pero el patrón cambiaba. Por ejemplo, aquí la parte azulita estaba arriba, aquí ya se había más difuminado en comparación al bus en Estados Unidos. Y cuando... bueno, y estas son posiciones. Posición 1 es cuando el escape está aquí por detrás. Y posición 2 es cuando el escape está, creo que es aquí, por el lado izquierdo. Entonces estos son los mismos resultados, las mismas velocidades, pero con el tubo de escape aquí por un ladito. Y comparamos. Entonces, cuando hacemos este tipo de análisis así, estamos hablando de análisis cualitativo, y un análisis cuantitativo ya es más riguroso. Un análisis cuantitativo es cuando tomamos, por ejemplo, el valor exacto obtenido de una concentración en cierto punto y la comparamos contra un valor exacto también de referencia. Por ejemplo, o vemos un perfil en el tiempo, un perfil en una longitud. Esos son datos cuantitativos. Y es, digamos, combinar las dos. Puede ser bastante interesante y poderoso. Este ejemplo me gusta porque acá ustedes ven que los perfiles dieron diferentes, entonces pues uno mira los resultados cualitativos y pues cualquier persona dice, no, pero pues el modelo está re malo, les dio muy diferente, por ejemplo aquí este huequito no se les ve aquí, o aquí esta mitad no está contaminada acá, o sea, algo pasó porque el modelo de Estados Unidos sí funciona, bueno, pues no sabemos si funciona o no, pero el modelo de los Estados Unidos predice aquí una mancha de contaminación y el de ustedes aquí la mancha está más clara, y aquí igual, a mayor velocidad. Entonces, pues, ¿qué pasó ahí? Y hacer el análisis cuantitativo nos puede ayudar a tener pistas de qué pasó ahí. Lo que nosotros tomamos fue posiciones no las tengo acá, no, bueno, a lo largo de esta cara del bus. Y lo que veíamos era, por ejemplo, en algunas posiciones que se repetían valores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el valor de referencia, que es el de los Estados Unidos, y el valor de nuestro modelo. Y veíamos que, por ejemplo, acá, a 32 kilómetros por hora, en la posición 1, es decir, este caso, el primero de arriba, hay 3 valores en nuestro modelo. Pero en el modelo de los Estados Unidos solo hay un valor, que es como 2.500, y el de nosotros son varios valores, alrededor de 4.000.
Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué cambió? Luego les voy a mostrar que es porque esta posición correspondía aquí a la parte de abajo. Entonces, aquí, por ejemplo, ellos tienen una mancha toda uniforme y predecían el mismo valor en 3 puntos diferentes, mientras que el modelo de nosotros tenía físicamente el tubo de escape y eso hacía que el aire circulara de forma diferente, afectando el resultado. Y por eso tenemos aquí 3 valores distintos del mismo contaminante, mientras que en el otro modelo eran el mismo valor. Eso quiere decir que nuestro modelo predice qué sucede con el aire debido a esta característica geométrica que el otro modelo no tuvo en cuenta, por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas nos hacen darnos cuenta que es necesario siempre tener un poco de los dos, un poco de análisis cualitativo, un poco de análisis cuantitativo. Y es justamente esta explotación de los datos lo que le da valor a la técnica. Uno de los desafíos de CFD es que nos da muchos datos. Para que tengamos una idea, por ejemplo, si modelamos un sistema simple, digamos un flujo de agua en una tubería, vamos a tener, en una tubería en tridimensional, por ejemplo, vamos a tener de entrada datos de las velocidades del agua en X, Y, Z, vamos a tener datos de presión y vamos a tener datos de flujo másico de agua. Esto para cada elemento dentro del dominio, o sea, espacialmente vamos a tener varios puntos y bueno, las entradas y salidas. Y a medida que el sistema se hace más complejo, vamos a tener más variables. Entonces, por ejemplo, si no es agua, si no es un gas compresible, vamos a tener entonces densidades que cambian, vamos a tener necesariamente temperaturas que cambian, porque el sistema es compresible, entonces la relación presión-temperatura hace que tengamos que modelar la temperatura y tengamos que modelar de alguna forma transferencia de calor, ya sea con las paredes. Entonces si el sistema es aislado, tenemos que decirle al sistema que las paredes están aisladas o que no están aisladas, que están intercambiando calor o sacando calor o poniendo calor en el sistema. Entonces al final todo eso son más resultados, porque vamos a tener nuevamente velocidades en X, Y, Z, vamos a tener densidades en cada punto, vamos a tener temperaturas en cada punto, vamos a tener en las paredes el tipo de intercambio de calor, entonces flujos de calor, flujos de masa, y vamos a tener que analizar todo esto. Y si el sistema evoluciona en el tiempo, por cada instante de tiempo vamos a tener todo un conjunto de variables. Entonces, hacer un correcto análisis de toda esa cantidad de información es lo que resulta también ser clave y toma bastante tiempo del desarrollo. Listo, vamos a empezar a ver algunos de los fenómenos que yo puedo incluir en este tipo de modelaciones y empezamos por la turbulencia. Normalmente, bueno, la turbulencia en el enfoque clásico de mecánica de fluidos lo define el número de Reynolds, ¿sí? Que uno calcula un valor para el número de Reynolds y puedo tener una de tres opciones: o el sistema es laminar, o el sistema es de transición, o el sistema es turbulento. En CFD tenemos también, bueno, esta distinción, pero podemos ser más sofisticados. Hay sistemas que, por ejemplo, pueden tener un sistema turbulento sin tener un Reynolds muy alto por la geometría del mismo elemento. Esto se ve mucho también en transferencia de calor, transferencia de masa. Cuando lleguen a transferencia de masa, hay un Reynolds de masa, hay un Reynolds bueno, el Reynolds juega tanto en masa como en calor, como en fluidos, y digamos el valor que yo tomo para decir si el sistema es turbulento o no, puede cambiar dependiendo de la geometría. Si es una geometría, digamos, redondeada de superficies suaves, necesito un valor de Reynolds más alto para considerar el flujo turbulento. Si la superficie y la geometría, digamos, es un poco más tortuosa, por ejemplo, en un lecho empacado que tengo muchos elementos que obstruyen el fluido, entonces el fluido cambia de velocidad en cada punto.
el Reynolds va a ser más bajito, o sea, con una velocidad baja del fluido voy a tener mayor mezcla, por decirlo así. Entonces, todas estas características definen el sistema turbulento. También hay una distinción y es que yo puedo tener, por ejemplo, recirculaciones. Recirculaciones es cuando el fluido, por ejemplo, hace como este movimiento, como acá, que como que hace estas curvitas así, como que trata de volverse en algún punto y sigue y se devuelve un poco en otro punto. Eso se llama recirculación. Cuando el sistema tiene recirculaciones y no es por turbulencia, es decir, un flujo laminar, se llaman así, recirculaciones. Pero cuando estas recirculaciones están dadas por la turbulencia del flujo, se llaman eddies. Entonces los eddies son torbellinos, son recirculaciones causadas por la turbulencia. Eso es algo que en CFD ya empezamos a distinguir, que en el enfoque clásico de mecánica de fluidos no lo hacemos. Que es qué pasa con los eddies, qué pasa con las recirculaciones. Y la turbulencia, otra característica que tiene es que es tridimensional. En mecánica clásica de fluidos no nos interesa. Digamos, usamos la ecuación de Bernoulli, que es una forma un poco más elegante de la ecuación de la primera ley de la termodinámica, y eso ya es suficiente. Pero en la vida real, la turbulencia es tridimensional. En CFD, la turbulencia es tridimensional. Digamos, intentamos ver un poco más precisamente cómo ocurre el fenómeno. Y otra característica es que la turbulencia, nuevamente en la naturaleza, en la vida real, es transitoria. Y transitoria, es muy dinámica, cambia muy rápido. En CFD siempre intentamos también tener en cuenta esa variación con el tiempo en la modelación de la turbulencia. Entonces, lo que sucede es que para modelar en CFD la turbulencia tenemos varios modelos. No hay solo una forma, tenemos muchas. Y estas pueden ser desde unas muy simples hasta unas muy complicadas. Entonces aquí esta flecha lo que nos dice, tenemos aquí todos los modelos de turbulencia, bueno, no todos, pero los modelos de turbulencia como más famosos, más conocidos para usar en CFD. Y tenemos la flecha que nos dice es qué tan complicados son. Entonces, cuanto más abajo aquí en la lista, más complicados son. Y digamos, más poder de cómputo necesito y más, digámoslo así, difícil configurarlo para modelar. Y además están clasificados en tipos. Entonces, están los modelos RANS, los modelos Large Eddy y los modelos DNS. Entonces, empecemos por los tipos. Los modelos RANS. Los modelos RANS son los modelos como de combate, los que uno usa con mayor frecuencia. Son modelos que asumen ya, digamos, implícitamente un promedio en el tiempo, un tipo de promediación en intervalos de tiempo de las ecuaciones de Navier-Stokes, es decir, de las que veíamos de flujo de fluidos. Y al hacer esta promediación en ese intervalo, surgen, este es un ejercicio que se ve mucho cuando uno ya está en maestría y en fenómenos de transporte. Una de las cosas que uno ve es cómo promediar las ecuaciones de Navier-Stokes en el tiempo, y se da uno cuenta que quedan unos términos independientes que hay que completar, es decir, como unos grados de libertad de más que hay que completar. Esos grados de libertad entonces entran a ser completados por unas funciones que dependen de los cambios de energía en el sistema, más que todo. Por eso hablamos de modelos, por ejemplo, aquí K epsilon, donde K y epsilon son funciones que nos ayudan a completar esos grados de libertad que quedan acá. K omega son funciones que ayudan aquí a completar acá, pero, por ejemplo, K omega o KKL omega son sistemas pensados para algunas aplicaciones particulares, por ejemplo, flujos en canales abiertos. Los ingenieros agrícolas, ingenieros civiles, cuando diseñan canales, flujos de canales, drenajes, tomas, se usan este tipo de modelos, K omega, KKL omega. K epsilon es más para flujos confinados, flujos en tuberías, flujos en
en reactores, en separadores, entonces es otro tipo de fluidos, de sistemas, perdón. Y K es, por ejemplo, la energía cinética turbulenta, entonces nos dices cómo cambia la energía del fluido con la turbulencia. Es la tasa de disipación de esta energía turbulenta, epsilon, perdón, y así, entonces pues son varias funciones que completan los huecos cuando hago esta promediación. Es lo más popular, eso es lo que más se suele utilizar, este tipo de modelos RANS. Luego tenemos modelos Large Shady Simulation, que como les decía, si recordamos los eddies, son estas recirculaciones debidas a la turbulencia. Entonces, este tipo de modelos lo que me dicen es, dependiendo de, yo puedo fijar el tamaño de los eddies que voy a simular. Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando en un río, por decirlo así, mis eddies pues van a ser un poquito grandes, van a ser de varios metros. Entonces, pues fijo los parámetros de mi modelo de turbulencia para que modelen los eddies de estos tamaños. Si estamos trabajando, por ejemplo, en microfluidos, que raramente en microfluidos hay turbulencias, yo creo que un caso excepcional, porque pues los tamaños tan pequeños casi siempre es laminar, pero si mi sistema es muy, muy pequeño, eh, los eddies van a ser muy, muy pequeños, entonces yo hago la configuración de mi modelo para simular eddies chiquitos. Si trabajo en la atmósfera, pues son eddies gigantes, de kilómetros. Entonces ya ahí es otro tipo de configuración. O eddies grandes en zonas urbanas, por ejemplo. Y el último es el Direct Numerical Simulation, que es como el objetivo final de la turbulencia. En este tipo de enfoque lo que buscamos es usar una malla muy, muy fina. Esto implica pues tener un computador muy grande, con mucha memoria RAM y un procesador muy potente, y un paso de tiempo, o sea, un time step, un delta T, muy, muy pequeño también, porque tiene que ser, como les decía, tridimensional y transitorio, y así, a punta de potencia del computador, busco solucionar las ecuaciones de Navier-Stokes, las ecuaciones de los fenómenos de transporte. Pues es muy costoso en términos de computación. Ya se están empezando a hacer, como les decía, ya la computación llegó a un punto en el que es normal tener mucha capacidad, entonces ya hay incluso algunos modelos que traen ya DNS en sus opciones, en sus alternativas para correr, pero sigue siendo todavía costoso y para las aplicaciones, digamos, de ingeniería normales, pues innecesario, digamos, para casos muy, muy sofisticados. Entonces, vamos a ver uno de las diferencias, por ejemplo, aquí entre los modelos RANS y los modelos LES. El modelo RANS, como es promediado en el tiempo, percibe un poco como el sistema ya una vez está estable. Y el sistema Large Shade Simulation sí percibe cómo en el tiempo van cambiando estos eddies y cómo se van formando y cómo se van desarrollando hasta que el flujo llega a un desarrollo completo. Entonces aquí, como les decía, tenemos el modelo RANS, que es un poco más promediado, digamos, más suave. Y el modelo LES sí busca siempre tener en cuenta las circulaciones, el desarrollo de las recirculaciones y estas cómo van evolucionando en el tiempo hasta que llegan a un momento más estable, parecido a lo que sucede acá, pero pues ya cuando el flujo está totalmente desarrollado. Aquí vemos ya otra variable, aquí vemos la energía cinética turbulenta.
Entonces vemos que el comportamiento es totalmente diferente. El modelo Large Shade Simulation tiene en cuenta los gradientes de energía turbulenta, cómo van moviéndose en el tiempo y en el espacio. Mientras que en el RANS realmente es un valor promedio el que conduce el fenómeno. Digamos, como podemos ver aquí, parte del éxito de una modelación de este tipo es seleccionar cuál es el enfoque más adecuado para el fenómeno que yo necesito evaluar. Si yo necesito un fenómeno que realmente es muy dinámico, que va a ser un poco caótico, muy turbulento, un enfoque LES es lo más adecuado. Si mi sistema es más bien estable o turbulento, pero dentro de un sistema conocido, un sistema controlado, por ejemplo, un sistema de bombeo, entonces tal vez el RAND sea suficiente. Listo. Aquí tenemos el modelo K-epsilon. Como les decía, esta es la base teórica del modelo. El sistema K-epsilon es un modelo RANS. Y como les decía, K es la energía cinética turbulenta, epsilon es la disipación de energía, la tasa de disipación de energía. Y lo que les decía, aquí tenemos entonces, al promediar en el tiempo las ecuaciones de Navier-Stokes, nos quedan 2 grados de libertad. Uno lo vamos a cubrir con K, el otro lo vamos a cubrir con epsilon. Y como son dos variables de transporte, son dos propiedades de transporte, tenemos 2 ecuaciones de transporte adicionales, una para K, una para epsilon. Entonces, como tenemos las ecuaciones con 2 grados de libertad, metemos 2 ecuaciones más, entonces vamos a tener suficientes ecuaciones y suficientes incógnitas para solucionar el sistema. Adicionalmente hay unos parámetros, por ejemplo acá K se define como el promedio de los gradientes de velocidad, y epsilon también tiene una definición de acuerdo a una viscosidad que se llama viscosidad turbulenta, que es como un truco matemático en realidad. Entonces, eso nos completa todo el sistema para poder llegar a una solución. Y bueno, hay otros modelos más complejos. K-epsilon es como el tercero o cuarto más complejo. Hay otros modelos ya muy simples, pero el problema es que son solo unidimensionales o bidimensionales, o sus aplicaciones son muy limitadas. Entonces, de lo más sencillo que se usa en CFD es el K-epsilon, y después, pues, modelos más sofisticados cada vez. Otro tipo de fenómeno que nos interesa ver es las fases. Las fases en CFD, ¿cómo se modelan? Normalmente, pues nosotros en términos más ingenieriles hablamos de fases como fase líquida, fase vapor, fase sólida. En este caso, las fases pueden ser también, el concepto puede cambiar un poco. Hablamos de fases eulerianas y lagrangianas. Cuando hablamos de fase euleriana, es un poco el concepto que tendemos a tener naturalmente de fases. Por ejemplo, agua-aire, son 2 fases fluidas continuas que tienen una interfaz. O sea, el agua y el aire no se van a mezclar, entonces están claramente definidos, pero son digamos, dos masas de fluido definidas, bien definidas. Esto, por ejemplo, dentro del plato de una torre de destilación o de absorción, gas líquido, van a ser 2 fases claramente definidas. En separadores líquido-líquido tenemos 2 fases líquidas también claramente definidas, independientemente de que intercambien masa o calor, vamos a tener las 2 fases. O por ejemplo, un contaminante en un río, en realidad va a estar miscible, el contaminante, si es un contaminante miscible en el agua, va a estar dentro de la fase acuosa continua. Eso es una fase euleriana. La fase lagrangiana ya es otra cosa. La fase lagrangiana es cuando tenemos una masa, puede ser partículas o gotas dispersas en una fase euleriana. Es decir, una fase lagrangiana tiene que existir en una fase euleriana, mientras que 2 fases eulerianas sí pueden estar ahí tranquilamente. Pero una fase lagrangiana sí necesita una fase euleriana. Entonces, esa fase lagrangiana va a ser la parte dispersa. Por ejemplo, una emulsión, la parte dispersa va a ser lagrangiana.
Eh, la dispersión, por ejemplo, de material particulado, PM2.5, PM10 en la atmósfera, como son partículas sólidas suspendidas en el aire, tiene todas las características de una fase lagrangiana. Un spray, por ejemplo, sedimentos en el agua, una planta de tratamiento, aerosoles también en el aire, emulsiones, no todas, pero pues algunas emulsiones también van a tener una fase dispersa, y esa fase dispersa va a ser lagrangiana. Entonces, dependiendo de cómo el sistema tenga varios tipos de fases, hay modelos para simular esas fases. Uno de los más conocidos y bueno, más utilizados en CFD es el Volume of Fluid. Este está diseñado para fases eulerianas. Entonces aquí básicamente, bueno, otra característica de las fases es que normalmente para ver las fases es necesario tener la dinámica en el tiempo, la evolución de las fases en el tiempo. Entonces, por defecto, si yo uso el modelo Volume of Fluid o alguna variación de este, normalmente tengo que definir parámetros temporales para la evolución en el tiempo. Este modelo, la filosofía es bien sencilla. Este es mi dominio de simulación y tengo una variable que se llama alfa, o es la que me va a decir el volumen, y en cada volumen finito del dominio de la malla tengo un valor de 0 a 1, donde 0 es si no hay nada de la fase alfa, y 1 es si es 100% fase alfa. Entonces, digamos, si lo azul es aire y lo rojo es agua, lo azul es 0, entonces siempre que haya 0 va a ser azulito, y siempre que haya agua va a ser rojito. Y los valores intermedios quiere decir que hay una composición, una mezcla de los dos, digamos 50% aire, 50% agua, 75% aire, 75% agua. Y esto es así porque los volúmenes, pues por más finos que sean, no van a ser microscópicos, pueden ser de centímetros, pueden ser de milímetros, entonces puede que haya un poquito de agua dentro del volumen. Y esto pues se va a desarrollar en el sistema. Aquí lo que tenemos es una columna de agua y aprovechamos para ver un poco cómo juega también la malla. A la derecha tenemos una malla más fina, es decir, elementos más chiquitos, y a la izquierda malla más gruesa, elementos más gruesitos. Y lo que vamos a hacer es soltar esta columna de agua dentro de este cuarto cuadrado con este tope de obstrucción de flujo. Y pues vemos cómo se estabiliza el sistema. Una última cosa es que la fase dispersa se usa cuando hay dos fases. Por ejemplo, aquí hay una fase que siempre va a estar en menor proporción, el agua está en menor proporción que el aire. Si esta proporción es menor del 15%, tal vez hay que empezar a pensar que es mejor simularla como una fase lagrangiana, por ejemplo. Pero bueno, digamos, pues por definición, el 15% es lo que nos define si es una fase lagrangiana o euleriana. En este caso son dos fases eulerianas. Entonces aquí, como vemos, ya el sistema se está estabilizando. Vemos que el sistema con la malla más gruesa se estabilizó un poco más rápido que el sistema con la malla más fina. Esto es porque pues al tener una malla más fina, el detalle de los fenómenos, pues el detalle, digamos, comportamiento complejo es percibido más fácilmente. Entonces vemos este golpe de ariete, que es cuando el agua llega a la pared y rebota y se va a la otra pared. Se difunde, se calma el agua más rápido en la malla gruesa que en la malla fina, por ejemplo. Vemos que quedan aquí como burbujitas, aquí sobrenadando, antes de salir al aire libre, a la capa libre de aire. Y en la malla gruesa ya esas burbujas o no fueron percibidas o ya se liberaron al aire.
Y vemos cómo pues la gravedad juega en cada fase de forma diferente. No siempre es necesario tener en cuenta la gravedad. Digamos, pues en algunos sistemas la gravedad es una variable innecesaria. Digamos, el flujo es confinado a alta presión, pues tal vez no es necesario. Listo. Ahora vemos el modelo que se llama Discrete Phase Model. Este es para fases lagrangianas. Lo que tenemos acá es lo opuesto, que cuando es menos del 15% la fase más pequeña, en menor proporción, lo podemos considerar como una fase dispersa. Y por lo general se basa en un poco lo que es el arrastre, ¿no? Si tenemos gotas o partículas suspendidas en un fluido en mayor proporción, pues el de mayor proporción va a tender a arrastrar esas gotas dependiendo de su velocidad. Y esas gotas pues ya van a tener diferentes interacciones, pueden ser rebotan, pueden colisionar y rebotar, o colisionar y coagularse en unas gotas más grandes, por ejemplo. Si son sólidos pues van a rebotar, pueden acumularse también. Entonces, por ejemplo, acá lo que vemos es un ejemplo en el que, tenemos un horno rotatorio y las partículas de combustible no, perdón, las partículas de desperdicios de la combustión se van acumulando en el fondo del tambor. ¿Sí? Entonces aquí vemos el aire caliente con el fuego y aquí las partículas pues interactúan de forma sólida con la pared y bueno, de forma térmica y por arrastre con el aire caliente. Ese es solo un ejemplo de este fenómeno. Listo, entonces ahora sobre esta parte preguntas o alguna duda, o si hay algún fenómeno que de pronto les interese discutir. De pronto, de pronto cuando vean el software y vean la aplicación, tal vez sea más fácil para entender los que no manejan el tema. Sí, sí, vale, Bueno, vale, profe. Entonces pasemos a discutir un poco el software. En el software, bueno, hay dos alternativas grandes para iniciar con CFD. Está OpenFOAM. OpenFOAM es un software ya también de bastantes años en el mercado. Es un software open source, es gratuito. Y es bastante utilizado, digamos, ya se puede correr en Windows, pero originalmente solo corría en Linux, fue desarrollado para trabajar en Linux. Y es un software bastante poderoso, de hecho yo creo que tal vez el más, o si no de los más poderosos que hay disponibles. Es de licencia libre, como les decía, pues se hizo en Linux, entonces normalmente corre de preferencia en Linux. Yo lo he usado en Ubuntu la mayoría de veces. Y corre en Windows, pero bueno, en realidad no es hace 2 años, ya lleva varios años, como 5 o 6 años en Windows. Y en Mac se puede correr, tal vez más fácil que en Windows. No, digamos, el problema con OpenFOAM es que está desarrollado para el procesamiento. Entonces, todas las herramientas de preprocesamiento y de postprocesamiento están un poco aparte y sí es un poco menos amigable. Digamos, no es, con el usuario no es tan amigable. Entonces, requiere de más trabajo, de más esfuerzo para poderlo poner en marcha y poderlo utilizar. Está hecho con base en C y C++. Es más estable que otros como ANSYS y COMSOL, es cierto. Normalmente ANSYS y COMSOL son software licenciado, es decir, hay que pagar para poderlo usar. Y corren en Windows más que todo. Pero sí OpenFOAM tiene más estabilidad, es decir, hay menos peligro de que la simulación haga crash y se pierdan los datos, se pierdan los resultados.
al menos hay un buen reporte o se puede recuperar de alguna forma la simulación desde cierto punto. En ANSYS también se puede hacer, pero el sistema no es tan confiable. Tal vez lo hayan mejorado recientemente, pero, pero en mi experiencia y en la de otros modeladores es un poco más estable OpenFOAM. Tiene una ventaja y es que tiene muchas plantillas para muchos casos comunes que pueden servir de base para hacer los desarrollos propios. Y es muy compatible, eso es una ventaja. Como no tiene buenas herramientas, de hecho ninguna, de preprocesamiento y postprocesamiento, tiene compatibilidad con varios tipos de software, tanto de CFD como geométricos, por ejemplo. Y se actualiza seguido y bueno, pues tiene todas las ventajas de la comunidad, ¿no? De software libre. Y está del otro lado, en contrapartida, ANSYS Fluent. ANSYS es un software licenciado y ANSYS Fluent es en CFD. Originalmente, bueno, pues de preferencia corre en Windows. Y ANSYS es un poco, ANSYS es una empresa de modelación de muchos fenómenos, no solo de fluidos, no solo CFD, tiene modelación de fenómenos acústicos, de fenómenos electromagnéticos, mecánicos, es una suite de módulos de simulación de muchas cosas. Y Fluent es uno de los solvers que tiene ANSYS de fluidos. Fluent es un solver de CFD de ANSYS. Originalmente Fluent fue desarrollado aparte y ANSYS lo compró y lo incorporó dentro de su oferta de modelación. Y este es el software que vamos a utilizar, ANSYS Fluent. Como les decía, corre en Windows. Tiene algunas similaridades con OpenFOAM, está hecho en C. Y bueno, la ventaja de Fluent, de ANSYS Fluent, es que tiene herramientas para todo. Ahí podemos hacer la geometría, podemos hacer la malla, podemos hacer el procesamiento, podemos hacer el postprocesamiento y está realmente diseñado para que sea fácil de usar para el usuario. Entonces, a la mano vamos a tener muchas herramientas para hacer los desarrollos. Las actualizaciones, también ahora tienes actualizaciones trimestrales, pero digamos la versión cambia cada año. Cada año se lanza una versión completamente nueva y se actualiza trimestralmente. Este es el software que vamos a usar. La licencia puede ser bastante cara, sobre todo ya para uso industrial, para uso comercial, puede ser bastante cara. Para estudiantes tenemos la ventaja que durante 6 meses es gratuita y para uso académico en investigación es cara, pero no tan cara como la comercial. Digamos, hay varios tipos de licencia y varios tipos de uso y dependiendo de la capacidad que tengamos de nuestro computador y queramos usar con este software, pues nos va a costar también más o menos. Entonces la instalación, y esto es la tarea que les quedará a ustedes de aquí a nuestra próxima cita, es que instalen la versión de estudiantes de ANSYS. Para esto pueden ir aquí a la página, yo les envío esta presentación a través del profesor Luis Carlos. Aquí ustedes pueden hacer clic, van a la página de ANSYS y a la sección de ANSYS Student y descargan esta versión, ANSYS Student 2023 revisión 1, bueno, actualización 1, versión 1. Es gratuita, creo que solo tienen que registrar el correo de la universidad y les dejan descargar esta licencia por 6 meses. Y luego siguen el paso a paso, es bastante fácil seguir la instalación. Y así, pues la idea es que en la próxima sesión hagamos un ejercicio breve de simulación para que ustedes pues corran el modelo, lo configuren, diseñen la malla, hagan todo y así pues ya luego pueden ustedes mismos usar esto en sus propios casos de estudio. Y bueno, antes de terminar, un caso reciente, bueno, ya no es tan reciente, es como del 2017,
que hicimos en Bogotá, justamente con el profesor Luis Carlos y con varias personas del Grupo de Investigación de Calidad del Aire en la época. Utilizamos CFD, el software que vamos a usar, ANSYS Fluent, para un estudio de contaminación a bordo de los buses de Transmilenio. En ese caso, lo que queríamos hacer era, bueno, evaluar un poco cómo era la contaminación de los buses dentro, a bordo del bus, es decir, los pasajeros que van dentro del bus en la cabina, a qué niveles de contaminación estaban expuestos, pero también de esa contaminación cuánto era debido a la combustión del mismo bus, del bus en el que la persona va como pasajero. Entonces, para esto hicimos dos cosas. Hicimos mediciones a bordo de los buses en 3 de las troncales que estaban en la época, el Dorado, la Caracas y la 80, y hicimos modelación de CFD para conocer cuánto de la contaminación que se medía a bordo de los buses era, bueno, para dos cosas. Una, para saber de esa contaminación cuánto era del mismo bus, y dos, para saber la distribución espacial de la contaminación dentro del bus, es decir, dónde había puestos más contaminados que otros. Hicimos entonces monitoreos a bordo de los buses, y los hicimos en las tardes, que eran las horas con más tráfico, tanto de pasajeros como de buses. Aquí vemos, por ejemplo, para la avenida Caracas, los datos medidos. Usamos también GPS pues, para la ubicación y la velocidad. Y lo que hicimos fue, cada vez nos sentamos en buses de las mismas características, en puestos diferentes, y tomábamos velocidad y concentración. Entonces aquí vemos la velocidad del bus, son las líneas azulitas. Entonces vemos el ciclo de tráfico del bus, en el que pues cuando llega al pico es que va entre estaciones, y cuando para está en la estación o en un semáforo, y así. Entonces vemos el ciclo de tránsito del bus, y la línea verde es las concentraciones medidas a bordo del bus. Entonces vemos también cómo hay una oscilación que obedece un poco también a cómo es el ciclo de tráfico del bus. Cosas curiosas que vemos, que cuando el bus está quieto, a veces se observan picos. Por ejemplo, aquí al final se observa que hay un pico importante de contaminación, y el bus está transitando a muy poca velocidad, o está quieto. Aquí, por ejemplo, el bus paró en una estación y tenía un pico de concentración, aquí igual. Entonces vemos que sí hay un ciclo de correspondencia. Pero aún así, la concentración nunca baja de cierto valor. Aquí tenemos un valor como de 15, 20 microgramos por metro cúbico, y la concentración nunca baja de esa cantidad. Eso quiere decir que esa concentración es propia del ambiente de la troncal por donde circula el bus, o sea, viene de otras fuentes, porque siempre está ahí, lo que llamamos concentración de fondo en calidad del aire. Entonces, bueno, eso para los monitoreos. Esto se hizo, como les decía, para varias troncales, en varios buses y en varios puestos a bordo de los buses, en varios días también. Y la modelación CFD, entonces lo primero, como veíamos, era hacer la geometría del bus. Luego, para esa geometría del bus, definir el dominio. Entonces, como les decía, nos interesa por dónde va a fluir el aire. El aire va a fluir afuera del bus y dentro de la cabina del bus. Entonces encerramos el bus en un cubo, por donde va a circular aire, y dentro del bus hay un espacio vacío que es también por donde circula el aire, hicimos la malla para todo el sistema. Al final obtuvimos una malla de 2.9 millones de elementos poliédricos, la calidad ortogonal de 0.12, que es algo muy bueno porque, como les decía, el peor elemento tiene que tener al menos, bueno, tiene que ser mayor de 0.01, aquí estábamos 0.12, o sea, 10 veces mejor del peor escenario. Usamos ecuación de energía porque pues, nos dimos cuenta que el modelo
que podíamos utilizar era, era un modelo de flujo de gases por el escape. Entonces, al tener en cuenta que el escape es caliente y que los gases son compresibles, teníamos que usar la ecuación de energía. Usamos el modelo de turbulencia K-epsilon realizable, que es una modificación del K-epsilon estándar, para tener en cuenta un tipo de fluctuación en el tiempo debido a la distribución de los contaminantes en el aire. Y no tuvimos en cuenta el sistema como multifase, pero sí como multicomponente. Es decir, el contaminante fue modelado como un componente del aire. Perdón. Resultados obtenidos. Entonces, bueno, corrimos eso, hicimos la configuración, obtuvimos los resultados, nos tocó hacer varias simulaciones para obtener una buena convergencia. Y cuando tuvimos los resultados, este es el mapa de distribución de los contaminantes dentro del bus. Algo importante que hay que tener en cuenta es que modelamos solo la contaminación proveniente del exhausto, del tubo de escape de ese bus. Es decir, este bus tenía un tubo de escape por acá, y ese gas contaminante circulaba alrededor del bus y pues una parte entraba y contaminaba el interior del bus. Para varias velocidades hicimos eso. Aquí tenemos 20 kilómetros por hora, fue una de las velocidades evaluadas, y estos cuadritos indican los lugares donde hicimos mediciones, es decir, tomamos mediciones en 8 puestos del bus. Concentraciones de 0 a 60, aquí vemos donde hay más contaminación, que es la parte trasera, sobre todo la parte trasera exterior. La estación estaría aquí como en la parte de abajo. Aquí está la cabina al lado izquierdo, aquí estaría la estación, aquí estarían las otras vías. Entonces los los que se sientan hacia afuera tienen más contaminación, y los que se sientan atrás tienen más contaminación. Ahora, esta contaminación es solo del mismo bus, pero los monitoreos pues tienen valores más altos porque tenemos la contribución de fondo adicional. Entonces, podemos estimar de la contaminación, por ejemplo, medida aquí en 6 y en 7, cuánto es del mismo bus y cuánto es de otras fuentes. Entonces aquí vemos que en las posiciones, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4, o sea, 1, 2, 3 y 4, no hay autocontaminación. Es decir, no hay contaminación del mismo bus. Ya en las posiciones 5, empezamos a ver que aquí en 5, es decir, en el fuelle, ya una fracción pequeña de la contaminación que respira la gente que va en el fuelle ya viene del mismo bus, del mismo Transmilenio en el que ellos están viajando, y es cerca del 9%. A medida que vamos hacia atrás, va aumentando. Entonces ya en las posiciones 6 y 7 son 16 y 36%, y ya en la línea de atrás del fondo es 69% la autocontaminación. Esta configuración del bus ya cambió, ¿no? Ahora tenemos una configuración en que las sillas van enfrentadas de este lado con este lado. Entonces cambió un poco. En esa época era así, de esta forma. En promedio, a 20 kilómetros por hora, pues la autocontaminación es del 16%, de acuerdo con los datos que tomamos. Luego tenemos para 36 kilómetros por hora, hicimos un análisis similar. Aquí, como el bus va acelerando, hay más turbulencia y hay más mezcla de contaminantes, tanto que alcanza a ver como unas manchas aquí en la mitad donde no las había a baja velocidad. Y vemos que todo el bus tiene algo de autocontaminación. Vemos que no solo la parte de atrás está autocontaminada, sino también las posiciones 1, 2, 5, 4. Solo la 3 aquí se salva, digamos, no tiene esa contribución. Y en promedio ya es un poquito más alto, 18%. Sin embargo, veíamos, por ejemplo, algo interesante aquí. Atrás, el 69% era autocontaminación. Aquí bajó a 63%. Es decir, como que la turbulencia ayudó a dispersar un poco la contaminación. Ahora, ¿qué pasa a 60 kilómetros por hora? Que es la velocidad máxima de circulación del Transmilenio. Aquí vemos que hay como una dispersión más uniforme, como que se vuelve a concentrar hacia atrás, pero en intensidad hay menor contaminación, autocontaminación, y los porcentajes se dispersan de esta forma, se distribuyen de esta forma. En el peor de los casos, 24, bajó de 60 y pico a 24,
Y aquí donde estaba siempre como bajito, pues está en 8, 7%. Y aquí lo que vemos es que es interesante porque el bus va rápido y eso ayuda como a limpiar un poco el aire que viene de la misma autocontaminación. Digamos, no da lugar a que la contaminación que el bus expide entre nuevamente al mismo bus. Eso es algo bueno porque quiere decir que la simulación sí está funcionando porque está representando este fenómeno de ventilación de la cabina del vehículo. Para terminar, bueno, estos resultados fueron publicados en su momento en este artículo. Este fue enfocado al PM2.5, sin embargo, hace poco logramos publicar los resultados de gases de monóxido de carbono que también habíamos medido en esa época, pero no lo publicamos porque el alcance del estudio era solo PM2.5. Pero teníamos los datos y, digamos, hicimos luego la tarea de explotar esos datos también y hacer las simulaciones y se logró publicar también para monóxido de carbono, que es un gas contaminante con otro comportamiento interesante. Y bueno, ese es solo para mostrarles una de las tantas aplicaciones que podemos hacer ahí con esta técnica. Muchas gracias. Eso era, digamos, la charla del día de hoy. Nos queda pendiente pues definir cuál es el ejercicio que vamos a hacer de modelación para la próxima sesión y pues si tienen preguntas o si quieren que discutamos algún punto en particular. Gracias, Marco. Muy interesante, como siempre, muy completo. Tenemos una pregunta de Cristian Santiago. Sí, señor. Disculpa, pero ¿alguna vez mencionaron cuál era el contaminante al que está expuesto en Transmilenio? O sea, el que genera por sí mismo. Sí, en este caso, todos los resultados que te mostré son para PM2.5, material particulado de 2.5 micrones de diámetro o menos. Y hace poco publicamos también para monóxido de carbono. Ok. Digamos, al momento de hacer esas mediciones, ¿no se tuvieron cosas en cuenta también como el número de personas que estaban en el Transmilenio o si estaban las ventanas abiertas o cerradas? Sí, súper buena pregunta. Mira que en esa época lo que decidimos hacer para estandarizar un poco es, nos subimos en buses que tenían siempre como que iban un poco vacíos, o sea, que si iban con personas, no iba gente de pie, por ejemplo. Y así en nuestro modelo pudimos hacer la simplificación de tener en cuenta que el bus no llevaba personas de pie, entonces no pusimos personas dentro del bus. O sea, y haz de cuenta, en la simulación el bus iba vacío. Eh, También para el tema de las ventanas, lo que hicimos es, nos subíamos al bus y antes de empezar a medir, abríamos las ventanas. Todas las ventanas las abrimos. Así, la simulación la hicimos con ventanas abiertas y pudimos comparar con los monitoreos que eran condiciones parecidas, es decir, el bus no muy lleno con todas las ventanas abiertas. Eso sí, el bus siempre del mismo modelo. Ok, ok. Pero variables como la temperatura afectaban en algo este tipo de medidas. No, en realidad no, porque no recuerdo por qué, pero lo que te puedo decir es el cambio térmico estaba hacia el exterior del bus, sobre todo cerca al tubo de escape. Nosotros nos enfocamos mucho en ver qué pasaba dentro de la cabina. Entonces, dentro de la cabina realmente no es mucho lo que puedes ver de la variación térmica, entre otras porque la temperatura es una variable un poco lenta. Cuando tú ves cómo evoluciona la temperatura y todas las variables de concentración en comparación con el flujo del fluido, el flujo de fluido es muy rápido. Eh, por darte un ejemplo, de hecho, ese es uno de los ejemplos interesantes que podríamos simular. Cuando tú mezclas una corriente de agua caliente con una corriente de agua fría, la temperatura se demora en estabilizarse, como que a la salida
en llegar a calentar en promedio toda la masa de agua, se demora un poco. Pero apenas tú abres la válvula de la entrada del agua caliente, tú ves el aumento inmediatamente ves el aumento en la cantidad de agua, en el caudal de agua que se envía a la salida. Eso es porque las variables térmicas son más lentas que las variables de masa. Entonces, como el bus iba andando y el tubo de escape estaba afuera, además había este ciclo de arranca, para, en la estación, en los semáforos, térmicamente el sistema no llegaba a afectar realmente lo que sucedía adentro. Había muy buena ventilación y muy buena transferencia de calor por convección que disipaba el efecto térmico. Ok, ok, vale. Gracias. Con gusto. No sé si hay alguna otra pregunta. Pues un comentario con respecto a este estudio es que hace 4 o 5 años que lo desarrollamos, eh, junto con otros estudios que se hicieron en otras universidades, se generó una gran controversia, ¿no? ¿Te acuerdas, Marco, la discusión tan grande que hubo sobre el impacto que estaba teniendo Transmilenio en la salud de las personas, de los usuarios? Y hubo mucha presión para que se renovaran los buses, porque los buses estaban muy viejos. Y se renovó, ¿no? Hubo la renovación, no solo por este estudio, sino por muchos otros que se hicieron en otras universidades, e incluso por activistas ciudadanos que también midieron por su cuenta las concentraciones de material particulado. Y digamos, es un buen ejemplo de una buena contribución de la academia en la sociedad, ¿no? De este estudio más todos los otros que se hicieron. Y hubo un cambio rápido y ahora pues los buses están renovados. No sé si nos quieres comentar algo, Marco, al respecto. Sí, recuerdo que cuando sacamos el estudio, eh, justo coincidió un poco con el cambio de alcaldía y había un problema con la antigüedad de la flota. Adicionalmente, recuerdo que tuvimos muchas discusiones sobre otros medios de transporte, no solo Transmilenio, sino también, por ejemplo, las motocicletas, porque pues hubo investigadores que midieron no solo a bordo de Transmilenio, sino también a bordo de, por ejemplo, vehículos particulares, motocicletas, buses urbanos, y en todos los casos había como conclusiones interesantes, y todo apuntaba a que Transmilenio, aunque ha sido muy bueno en comparación a lo que había antes, pues ya estaba empezando a, a generar pues nocividad, ¿no? Y sí, de hecho, esa renovación de la flota yo creo que sí fue un poco acelerada gracias a la publicación de todos estos estudios. Sí, bueno, no sé si quieres dar que procedamos escogiendo el caso que haremos el próximo jueves. Vale. Entonces, bueno, para el caso del jueves, normalmente hacemos este ejercicio, que es un fenómeno atmosférico, en el que se tiene una recirculación por una obstrucción del flujo en la Tierra. Es un fenómeno grande, digamos, se ve a gran escala y tendría estas características, como que es 2D, haríamos la malla, tendríamos resultados en el tiempo, pero es flujo laminar, incompresible y transitorio. O sea, modelamos el aire como incompresible y es transitorio. Esa es una opción. Aquí, bueno, es un fenómeno que se llama Kármán Vortex Street. Es un fenómeno bien conocido, sobre todo para modelación CFD. Ese lo hacemos normalmente y lo simplificamos para poderlo hacer rápido en un computador, digamos, normal que tendríamos a la mano. La malla que haríamos, esos son el tipo de resultados que obtendríamos. Bueno, otra opción es un codo de mezcla que les comentaba. Normalmente uno pone una entrada de un fluido
y aquí por este tubo pequeño otra entrada de otro fluido, y lo que podemos ver es el flujo de transferencia de masa, de calor, perdón. Ponemos un flujo frío, un flujo más caliente, y vemos cómo evoluciona la temperatura a la salida de esta sección de mezcla. Ese también es un caso interesante. Sería una geometría, en este caso tridimensional, no 2D como el otro. Sería laminar, incompresible. Puede ser aire, puede ser agua también. Lo podemos hacer con agua. Transitorio. Y sería un sistema aislado, pero con intercambio de calor interno, por lo que va a haber mezcla de dos fluidos con dos temperaturas. Aquí este sería un poquito el esquema. Entonces tendríamos una entrada de un fluido, una entrada de otro fluido y una salida. Otra es un tubo de mezcla en el que tenemos ya un sistema multicomponente. Lo que haríamos es un tubo en 2D, y a lo largo del tubo ponemos varias corrientes con diferentes composiciones, y vemos en cada una de las salidas cómo va evolucionando la composición de este contaminante, que sería CO y CO2. Sería una mezcla de aire con CO y CO2. Aquí sería una sola fase, pero tendríamos transporte de multicomponente y transferencia de masa. Sería transitorio, 2D, y ya, esa es la otra opción. Esas son como las tres opciones que podemos hacer. De pronto, repasemos las tres. La primera es... La primera es el vórtice, Ajá, la del con las vórtice. recirculaciones en 2D. La segunda. La segunda es el codo de mezcla de fluido caliente con fluido frío. Sí. ¿Y la tercera? Y la tercera es la tubería de mezcla con varios componentes. Ok, entonces yo les propongo que, no sé si quieren escribir en el chat qué opción les gusta más. La idea sería hacerlo el jueves, de nuevo de 1 a 3 p.m., que alcanzamos en 2 horas a hacerlo. Tendrían que traer ya instalado ANSYS, la versión que mencionó Marco, que yo les envío la presentación con las indicaciones para que lo instalen. Entonces les agradeceríamos si nos escriben aquí en el chat qué opción les gustaría que se haga el jueves. Ustedes escogen y el jueves trabajamos en esa opción. Entonces escriban en el chat 1, 2 o 3. O si quieren abrir el micrófono también y decirnos qué opción les gusta. Cristian dice la 2. No tenemos más votos. Leandro 3. Andrés 1. Dana 3. Cristian 1. A ver. Yo creo que va ganando la 3. Parece la 1 o la 3. Ah, no, la 3. La 3, sí, porque hay varios 3. Uh-huh. Listo, bueno, entonces dejamos la 3. Vale, Dejamos la 3. perfecto. Listo. Creo que tú nos mandas el mesh. Sí, sí. Listo. Bueno. Sí, en Entonces, ese caso es más fácil para que nos rinda. claro, ya la malla hecha para mirar cómo se hace. Sí, señor. Listo. Bueno, no sé si la puedes poner más fácil en un Drive y yo les comparto el link a todos para que la puedan bajar. Ah, bueno, sí, Es señor, más vale. fácil. Incluso como estamos grabando, la idea sería dejar el mesh y el link al Drive para ponerlo en la descripción del video, también para que quien quiera después repasar, pues lo toma de ahí y lo hace. Vale, sí, señor, claro, no hay problema. Bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional, algún comentario. ¿Todo bien? Bueno. La idea es que todos se motiven a usar este tipo de herramientas. Para los estudiantes que están en la maestría, ya pueden, por ejemplo, podrían trabajar sus proyectos en este tema o incluir el CFD en sus proyectos, o los que están en pregrado ya saben cuál es el potencial que hay y tenerlo presente para cuando vayan viendo las materias sepan que hay este tipo de herramientas y cómo incorporar lo que estudien en las materias de pregrado para que puedan orientarse hasta este tipo de tecnología.
Entonces, Marco, muchísimas gracias a todos y nos veremos el jueves nuevamente a la 1, de 1 a 3 p.m. Con mucho Gracias. gusto. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Vale, Hasta luego, que estés gracias. muy bien. Gracias, Gracias, hasta Marco. Gracias, luego. Marco. Gracias. Con gusto. Que estén muy bien. Gracias, Marcos. Hasta luego.